¡Hola! Eso es lo que van a hacer. Es que no soy muy expresiva, así como... Ok, hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Yo Ella no se acuerda el nombre. Sí me acuerdo, pero es que Ella no siento sabe que... Marifer. Sí, ¿Ok? pero Marifer. lo que pasa es que me pongo a pensar es que estoy muy... Sí, como que congelada, ¿sabes? No sé. Okay. Hola, profe, ¿cómo está? Mi nombre es Marifer. Y yo soy Jenny. ¿Cómo ha estado usted? Chévere, muy bien. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar aquí con nosotros. Cuénteme un poquito más sobre usted. Sobre mí. Qué complejo. Bueno, yo soy de la familia de Mediax. No sé, yo empecé aquí como ¿en qué año? Wow. Amari tiene 6, el embarazo 7, 2 años más atrás. Como que 2015, 2016, por ahí más o menos. Creo que fue la primera vez que Bastante vinimos tiempo, acá. ¿no? Sí, a dar clases acá en Mediax, una invitación de la familia de Mediax. Súper interesante porque además viene a ser como fue el primer espacio en el que formalmente Ok. en una institución di clases a un grupo grande de estudiantes. Ok. Entonces, y desde entonces hasta ahora, pues has hecho un tema súper significativo dentro de mi desarrollo profesional y sobre todo docente, porque, bueno, me dieron la oportunidad de estar acá y compartir un poquito esos conocimientos que habíamos obtenido a lo largo de la historia. ¿Y cómo llegó al mundo audiovisual? Mira, eso es muy cómico, porque es que yo no elegí el mundo audiovisual. El mundo audiovisual me eligió a mí. Y tú dices, ay, qué pretencioso. Sí, suena un poquito pretencioso, pero no es tan así. Porque cuando yo estudiaba en la universidad, yo tenía claro que yo iba a ser escritora. Yo iba a escribir novelas, cuentos, esas cosas, era lo que yo quería hacer. Sin embargo, por cosas de la vida, terminé haciendo producción. Producción de Ok. radio. Empecé haciendo radio, ¿no? Una radio nacional que ya no está al aire. Y bueno, empecé y dije, bueno, ¿por qué no? Empecé a ser pasante, como Ok. pasante. Era estudiante del primer semestre de la carrera. Y terminaron así como en medias. Me dieron la primera oportunidad de dar clase en un aula. En ese medio de comunicación me dieron la oportunidad de empezar a producir para radio. Y me pareció interesantísimo porque uno no se daba cuenta, uno no sabe qué tan complejo puede ser sacar ese mensaje, así sea en un medio como la radio. No pensábamos ni siquiera, no te voy a decir en qué año, porque entonces la cédula va a rodar por ahí. Pero tú no te dabas cuenta lo complicado que era, todo lo que estaba detrás de lo que era construir una historia y contar una historia para un medio como la radio. Y después extrapolarlo de alguna forma a la televisión o al cine, y en el caso del que vamos a experimentar ahora con la materia que vamos a dar acá en Mediax de Transmedia, cómo se traduce esas narrativas y esas cosas, esa producción al tema, no, porque la gente escucha Transmedia y piensa redes sociales, cosas, y no se da cuenta que es ese trayecto a través de los diferentes medios, cómo cuentas una historia en diferentes medios, o a través de diferentes medios, mejor dicho, cómo enriqueces una historia desde la perspectiva de la narrativa del lenguaje audiovisual propio a cada uno de los medios por el que vas a trabajar. Entonces, yo digo eso, que a mí la producción audiovisual me llegó, yo la estaba buscando, pero ella me encontró. Llegó usted, Así es. solita llegó usted. Y bueno, y me quedé. Pregúntame cuántos libros he escrito. O cuántos, bueno, cuentos sí, bueno, he hecho mucho cuentos, sí. Pero no, realmente me salí de la literatura, me perdió. No ay, la gente va a decir que yo soy muy echona. Pero no, me salí un poquito de contar las historias escritas y empezamos a contar historias audiovisuales. Vale, es increíble, ¿no? Interesante. ¿Cómo era que iba a ser escritora y ahora es de producción audiovisual?
cómo eso llegó a usted solo prácticamente. Llegó solo. Ok, ¿qué tal su experiencia de radio en Alemania? Mira, eso fue muy interesante, la experiencia de radio en Alemania, porque primero era un programa de radio en 2 lenguas, era bilingüe. Lo hablábamos, teníamos parte en alemán y parte en español, sobre todo porque obviamente yo hablaba mucho mejor el español que el alemán, ¿no? Pero además porque teníamos una comunidad bien interesante de latinos. Yo estaba en una ciudad que está al sur de Alemania, que es Stuttgart, que es una de las ciudades que pertenece al estado de Baden-Württemberg, que es donde está la Daimler, donde está la Bosch, donde está la Porsche. Es una ciudad muy, muy industrial. Y eso hacía que fuera muy variopinta desde el punto de vista cultural y de nacionalidades que estábamos allá, porque teníamos, obviamente no era tan cosmopolita como Berlín, pero sí teníamos, habíamos no solo latinos, hindúes bueno, hindúes no, realmente se dice indios, ¿no? Y americanos y de diferentes latitudes que iban pues a trabajar y a estudiar allí. En mi caso, que trabajábamos sobre todo con latinoamericanos en la ciudad, se nos presentó la oportunidad de estar en una emisora de radio, lo que aquí sería como allá se le dice radio libre, y se hace la distinción entre la radio libre, la radio comunitaria y la radio comercial. Nosotros no éramos una radio comunitaria, éramos una radio, sí, libre, porque de hecho se llamaba así, la Radio Libre de Stuttgart. Y teníamos la oportunidad de diferentes nacionalidades y diferentes, incluso posiciones políticas, podíamos tener programas de radio en esa emisora. Yo entro a esa emisora de radio con una compañera, con mi amiga Claudia Patricia Guitis, una compañera colombiana que tenía un programa de radio para la comunidad latinoamericana que hacía vida en Stuttgart. Luego, en ese programa, terminó como cayendo muy bien ese programa para la comunidad, sobre todo porque lo hacíamos en dos idiomas, y el lenguaje castellano en Alemania en esa época era un boom, estaba de moda. Todo el mundo estudiaba español, y entonces las personas que estudiaban que estudiaban español, escuchaban el programa porque hablábamos en español y colocábamos música, toda la música latinoamericana. No solo folclore, ¿ok? Hablábamos de música latinoamericana, rock, ska, ojo, de varios géneros. Varios géneros, pero además no lo típico que se esperaba de Latinoamérica. Porque cuando te hablabas allá de Latinoamérica, te hablaban de merengue, salsa, ¿sabes? ¿No? Okay. Lo típico. Pero entonces les decimos, hey, no es solo merengue, no es solo salsa. También hacemos rock, también hacemos ska, también hacemos un poquito más. Y pegó muchísimo. Tanto es así que la radio me ofrece, ¿por qué no haces tú un programa solo de Venezuela? Y entonces teníamos 2 programas en español en una radio. Muy interesante. Y entonces allí sí, además en CSG Venezuela, así se llamaba el programa, hablábamos de cine venezolano, por ejemplo. Procurábamos tener cine, procurábamos tener toda música alternativa que se producía en Venezuela. Entrevistábamos a las bandas, entrevistábamos a los cineastas, tratábamos de darles ese espacio a Venezuela. Okay. Que ¿cómo pensarías tú que un productor audiovisual o un músico de una banda pequeña pensara que su música se escuchara en Alemania? Te digo, ¿por qué no? Presentábamos esa oportunidad allá. Después estuvimos con ese programa al aire como 6 años. Bueno, hasta que regresé a Venezuela. Hasta ese año que volvió a Venezuela, el programa estuvo al aire allá. De hecho, todavía tú buscas Freies Radio Stuttgart y todavía está el espacio de CSG, aunque no está CSG en la parrilla de programación. Pero es súper interesante, porque, o sea, cuenta un poco más, no solamente de la música, sino que también habla del cine venezolano. Y era muy interesante. Bueno, ¿será que nos puedes compartir un poco sobre algún proyecto que hayas trabajado en el área audiovisual? Mira, he trabajado en algunas cosas.
quizás el proyecto más desafiante que he tenido es uno que estamos desarrollando ahorita. Desafiante en el sentido de que cuando tú vas a hacer producción audiovisual, tú necesitas cierta cantidad de recursos. Nosotros tenemos un chiste interno y decimos, producir con plata es fácil. Complejo, complicado es producir sin recursos, producir sin plata, cuando Claro. tienes que... Y nos ha tocado, hemos llevado adelante algunos trabajos, sobre todo para redes sociales, apoyando y desarrollando temas deportivos, formatos de podcast y esas cosas, que ha sido desafiante sobre todo por el tipo de público. ¿Por qué? Porque si bien la gente que consume entretenimiento, cuando hablo de entretenimiento hablo del gran género, digamos, el que escucha, el que ve películas, como el que ve programas de variedades, como el que ve... O sea, la gente cuando ve muchas cosas audiovisuales las ve para entretenerse. Quizás si tú produces un magazine, si tú haces una película, aunque yo cuando les explico a los estudiantes siempre les digo que independientemente de que tú vayas a producir un cortometraje o vayas a producir un documental, tú tienes que tener claro con quién quieres hablar. ¿Ok? Vale. ¿Quién es el público? ¿Quién te va a ver? Porque a ese público es al que tú le vas a producir, tú le vas a colocar los vocablos, tú vas a buscar cosas que enganchen y que conecten con ellos. ¿Quién Pensar en quieres el que...? público. Claro, es importantísimo, porque si no, no vas a contar bien la historia. Si yo digo mi público es un público joven y yo voy a hablar sobre la historia de Venezuela, yo no la voy a contar como que se la voy a contar, como que me la voy a contar a mí. Porque Ya. no me la van a ver. Le va a parecer aburrido. Aburridísimo, Sí. pero si yo le hablo con sus vocablos, con sus movimientos de cámara, con su ritmo, de repente ubico algunas cosas que yo sé. Cuando tú conoces al público es mucho más sencillo conversar con el público. Entonces, ¿qué pasa? Yo me especializo o digamos que donde más me he desarrollado es en el tema deportivo. El público Ok. que ve deportes, que lee deportes, que escucha deportes, normalmente es un público que sabe de deportes. Tú puedes ver un programa de farándula y no sabes de farándula. Y te entretienes igual. Y te puedo decir cualquier cosa y te la vas a creer. Ujú. ¿Ok? Pero el público que ve deportes, que lee deportes, que escucha deportes, sabe de deportes. Entonces, cuando tú metes la pata, la pagas durísimo, Sí. lo pagas fuerte. Entonces, eso quizás ha sido para mí, que soy una persona que nunca había pensado en producir y trabajar en deportes, tener que aprender cómo piensa la gente que ve deportes y no permitirme cometer fallas que puedan ser pechables por el público. El público del deporte, no digo que el resto del público no sea exigente, lo que pasa es que el público que consume deportes es particularmente exigente. Entonces, ¿qué pasa? Que no le puedes meter una cabra. Tú no puedes equivocarte en dar un resultado deportivo o hablar de una persona, no sé, el deporte más popular aquí en Venezuela, béisbol, podría ser, y tú no puedes hablar, qué sé yo, de Derek Jeter y pelar en decir, no, Derek Jeter era jardinero. No, señor. No. Chorestó. Entonces tú dices, ya va, qué complejo, porque no te la perdonan, porque entonces si me va a venir háblame a mí de deporte. Tú tienes que saber más que el público, tienes que dar, además, que el que consume deporte y va a ver un podcast o va a ver un programa, no lo va a ver por el resultado, tienes que darle algo más, porque el resultado ya lo sabe, ya lo consultó, ya lo buscó en las redes sociales, ya lo leyó en el periódico. Entonces, si vas a hablar de fútbol, ¿qué más del fútbol? Además de los goles, ¿sí? Dale más información, algo más. Claro, y tienes que dar ese valor agregado que va a hacer que el público regrese. Y eso para mí, que no soy una persona que viene del deporte, ha sido uno de los grandes retos. Entender que la gente piensa así y ser suficientemente profesional y ética para prepararme para no caerle a coba al público. ¿Y ha hecho algún deporte? Sí, yo he hecho deporte toda la vida. Fui artista Ok. marcial, sigo siendo artista marcial todavía, sigo dando clases, sigo entrenando y haciendo algunas cosas. Y bueno, y lo disfruto muchísimo, pero nunca habría pensado
que de algo que para mí es una práctica normal, ver cómo traducía eso al tema audiovisual o vivir de algo que para mí simplemente era un hobby. Entonces, digamos que quizás eso ha sido de las dificultades a las que me he enfrentado. Hoy día, después de tantos años ya trabajando con el tema deportivo, ya no se me hace ajeno, ya no se me hace complejo. Pero sí entender ahora, por ejemplo, que yo, consumidora de deportes, no soy la misma que un chamo de 15, 16, 17, 18, 20 años que también consume deporte, pero lo consume distinto a mí. Lo consume por otro medio, lo consume en otro formato. Y entonces es readecuar eso a esos nuevos formatos, a esos nuevos lenguajes y, por supuesto, profesionalizarlo. ¿Por qué? Porque todo el mundo ahorita hace Reels, todo el mundo hace TikTok. Y si le metes tecnología, y si le metes conocimiento, y si le metes limpieza y producción a eso, sin que pierda ser tan orgánico, porque lo chévere de las redes sociales es que son así, súper orgánicas. Entonces no puedes producir para redes sociales como produces para cine. Es más difícil, porque cine tiene su ABC y tiene su lenguaje. Y entonces tú te traes eso del cine y eso de la producción audiovisual a los medios sociales, sin que deje de ser orgánico, sin que deje de parecer natural, aunque le pones un plano, le pones una cosa, preparas un guión. Eso es un reto bien interesante. Entonces, y ese reto te lo pone la audiencia, al público al que vas dirigido. Entender al público quizás podemos decir que es otro de los grandes retos, poderte meter en la cabeza cómo le gusta, qué piensa, qué siente, exacto, cómo se lo come y cómo hago que quiera repetir, que pida el otro helado. La verdad que es muchísimo, muy, muy interesante y todo está relacionado con lo que vamos a ver aquí en Transmedia, ¿no? Cuéntanos un poco sobre lo que vamos a ver durante todo este tiempo. Mira, cuando nosotros veamos el curso de Transmedia, o el diplomado de Transmedia, vamos a entender, primero, cómo se come eso de qué es Transmedia. Porque, importante. Sí, el libro gordo te enseña, el libro gordo de Petete, eso tienes que buscarlo en YouTube, para que sepas lo que te estoy hablando. Pero, ese tema de la preposición trans, todavía no lo comprendemos. ¿Por qué? Porque la gente piensa que transmedia es multimedia, que tú cuentas una historia a través de diversos medios. Entonces, no traduces el mensaje, es decir, traduces el mensaje en función del medio que vas a utilizar. Entonces dices, bueno, voy a hacer un reel, voy a hacer a través de redes sociales, entonces voy a cambiar el plano, porque ahora lo voy a hacer vertical y no lo voy a hacer horizontal, pero vas a contar la misma historia. Y después haces la versión de YouTube. Y después haces la versión para Facebook. Pero después haces la versión para televisión. Y dices, ¿por qué no? Vamos a hacerlo la versión para el podcast. Y tú dices, ajá. Pero eso no es transmedia. Transmedia quieres que tú aprovechas las potencialidades que tiene cada medio en particular en su propio lenguaje para aportar algo adicional a la historia que estás contando. Tienes una historia y dices, bueno, voy a trabajar, esta historia yo la voy a contar de forma transmedia, pero de forma transmedia no es solamente, o sea, lo que cambia es qué pedacito de la historia cuentas en qué medio. Pero además la gente, tú le dices medio y piensa, bueno, radio, televisión, redes sociales. Y yo le digo, no solo eso. No solo eso. Hay algo más. Claro, un juguete, por ejemplo. O sea, y si nos vamos al mundo de la publicidad, te vas a dar cuenta que es mucho más fácil, es mucho más fácil hacer uso del transmedia para contar una historia a través de la publicidad. Pero eso es lo sabroso. ¿Ok? ¿Qué sucede? Que en Transmedia vamos a entender eso, o en este curso vamos a entender cómo cuentas tú una historia desde diferentes formatos, pero además con narrativas propias, pero además que aporten a la narrativa general de la historia que vas a contar, y que además tiene ciertos y por supuesto entender
que el hecho de que hables de transmedia no quiere decir que te divorcia de la forma tradicional de contar una historia a través de medios. ¿Por qué? Porque tienes fases de preproducción igual, porque tienes fases de producción igual, porque tienes postproducción, porque tienes promoción, que viene de allí, solo que ahora te vas a pasear en función del lenguaje de cada medio con el que vas a trabajar para una única historia, no es una historia distinta, sin que además el público se vaya a perder algo en el camino, porque decidió verlo en un medio y no en el otro. Que no se divorcie, sino que igual la historia le quede completa, pero que le quede más completa, más sabrosa, si la ve, si se va a pasear por los diferentes medios. Wow. ¿Te la vendí? Bueno, yo creo que con esto nos queda muy claro lo que es el transmedia. De verdad que estoy muy agradecida con ustedes de poder compartir todo este tiempo con ustedes aquí y darnos toda esta información que nos ha servido muchísimo, muchísimo. De verdad que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por permitirnos este espacio, por venir a las clases y por prestar toda esa atención que uno como docente siempre sueña, tener esos estudiantes que pregunten. Sí. Que pregunten y que pregunten y que pregunten. No se queden con la duda tampoco. No, y que te reten. Yo Exacto. amo a los estudiantes que me retan, que me preguntan cosas que me desencajen. Okay. Porque me obligan a estar montada en la materia, hasta hacerse las preguntas. Porque además yo siento que los estudiantes aprenden más cuando preguntan que cuando se sienten a escuchar una clase. Sí, ¿Okay? Entonces, entiendo. si mi mayor reto, si me lo preguntas, con este curso de transmedia que vamos a dar en Mediax, va a ser que me hagan preguntas. Que yo no me vaya de clase sin que los estudiantes estén preguntándome cosas. Okay. Vamos a ver si lo logramos. Vamos a ver si tenemos estudiantes inquietos que quieran eso, que podamos provocarles que nos pregunten cosas. Wow. Bueno, no, muchísimas gracias de verdad y por haber compartido un poco sobre usted. De verdad, gracias. Gracias a ti.